Hola Diana, ¿me escuchan? Hola Héctor, buenos días, sí te escuchamos. Pues listos para arrancar. Perfecto, gracias. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dental RH y Estudio Odontotécnico. Es un gusto para mí presentarles al licenciado Héctor Flores. Muy buenos días, Héctor, bienvenido. Muchas Adelante. gracias Diana, muy amable. Un saludo hasta las oficinas de inteligencia dental en México, a nuestras nuevas pero muy pequeñitas oficinas en inteligencia dental en México, en donde estamos a sus órdenes, queridas y queridos idontonautas, que les doy la más cordial de las bienvenidas. La primer conferencia del año, entonces tengo que decirles y desearles el mejor de lo mejor de lo mejor para este año 2018, que sea lleno de salud, de armonía, que haya mucho éxito en las actividades que cada uno desempeña, pero creo que lo más importante es tener salud y tener armonía en la vida para poder disfrutarla. Hoy queremos hacer una pequeña charla promocional como las que hemos venido haciendo el año pasado para ver si logramos animar a algunos dentistas a inscribir a sus asistentes dentales o a algunas asistentes dentales que si sus dentistas no quieren inscribirlos, pues ellas mismas hagan un esfuerzo y una inversión. Si no se pueden conectar en vivo a las charlas, que son las charlas cerradas, que en este año serán 10, siempre pueden verlas de manera grabada. Entonces, pues no hay una excusa para aquella persona que quiera mantenerse actualizada de poder hacerlo. Y la reflexión de 30 minutos que quiero hacer con ustedes el día de hoy es acerca del cambio o evolución. Este tema lo tocó Patricia en creo que su primer charla, y bueno, es volver a ahondar un poquito en el tema porque creo que está todo ligado, es un engranaje que está ligado, porque si nos ponemos a pensar en la vida, todo cambia, no hay nada que no cambie. Hay una sola cosa que no cambia, que es la constante del cambio. La constante del cambio se mantiene siempre igual. La constante del cambio nunca ha dejado de cambiar. Todo el tiempo hay cambio. Y bueno, la reflexión que quiero invitarles a hacer o que hagamos juntos el día de hoy es por qué oponemos resistencia al cambio y cómo está ligado la educación continua con la evolución. Todo cambia. Si hablamos de la parte personal, pues hablamos que nuestro físico va cambiando, ese cuerpo que teníamos esbelto se va convirtiendo en redondo, esas partes rígidas que teníamos se van convirtiendo en flácidas, no piensen mal, hablo de los músculos, etcétera. La parte emocional, pues se supone que tenemos que ir siendo más maduros, menos iracundos, más tranquilos, y la parte intelectual también debemos ir aprendiendo en la vida, pues cuestiones que nos permitan ser mejores personas. Y en la pirámide de Maslow que hemos visto siempre, pues uno quiere trascender y entonces le llega a uno a cierta edad, a veces demasiado tarde, la parte espiritual. De igual manera, nuestro entorno familiar va cambiando, estamos pequeños, después adolescentes insoportables y luego unos adultos irresponsables, después nos casamos, tenemos familia, tenemos hijos, los hijos se casan, los hijos se van, tenemos nietos, entonces el entorno familiar y social con los amigos va cambiando y desde luego que el económico y patrimonial también. Yo estoy esperando que estemos todos de acuerdo en que no hay nada que se mantenga incólume ante el paso del tiempo, siempre hay cambios. Y bueno, ¿qué decir de la parte profesional? Aquellos dentistas que llegaron a un pueblito siendo los primeros dentistas pueden dar testimonio de cómo los cambios se fueron dando cuando llega el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto y el décimo dentista en la población, que aunque la población crezca, empieza a haber una mayor oferta que demanda. Y entonces ahí hay un cambio, porque antes cuando era el primer dentista del pueblo, no se daba abasto. La demanda era muy superior
a la oferta. Entonces, ahí hay un cambio. Platicamos del régimen fiscal. ¿Qué les parece la facturación 3.3 y los comprobantes de pago y los códigos del SAT y los impuestos, etcétera, etcétera? En cuanto a los recursos humanos, puede haber dos tipos de cambio. Una rotación alta en los recursos humanos, lo que significa que tenemos personas que después no las tenemos y que van siendo caras nuevas para los clientes. Muchas veces se dicen los expertos, que una forma de castigar a los clientes es poniéndoles personas nuevas cada vez, porque esa persona nueva no reconoce al cliente y no le da el trato que el cliente recibía del anterior colaborador, que sí le conocía y le daba una atención especial. Entonces, hay cambios en los recursos humanos, hay cambios en la tecnología, ya el fax no existe más, y hay muchas cosas, el Viper no existe más, y hay muchas cosas nuevas, como el WhatsApp, como otras redes sociales que se tienen que utilizar. Y en cuanto al liderazgo, se supone que si somos personas que aprendemos y que no nos enamoramos de la piedra con la que tropezamos y nos seguimos tropezando con ella, pues vamos cambiando, vamos evolucionando y vamos ejerciendo cada vez mejor, más y mejor, un liderazgo apropiado. Los errores que hicimos de inmadurez como líderes, una vez que aprendimos la lección, pues tenemos que tratar de evitarlos. Y estas dos cosas, personal y profesional, en algunas de ellas tenemos una influencia y podemos cambiar las cosas. Entonces, nosotros podemos provocar el cambio desde adentro para que se den hacia afuera. En la parte personal y en la parte profesional nos toca a nosotros y nosotros podemos cambiarla. Y donde no podemos cambiarla, más que aportando un granito de arena, es en el entorno. Imagínense una clínica que se puso en una calle que era muy tranquila, que había estacionamiento, abren un acceso y esa calle se convierte en una calle totalmente conflictiva y la clínica se queda sin estacionamiento para los pacientes. Ahí hay un cambio. En la política, si nos toca un partido o un presidente o unos senadores o unos diputados, hay cambios. La seguridad, zonas que eran seguras dejan de serlo, o al revés, en raras y contadas ocasiones. Las reglamentaciones van cambiando. La COFEPRIS cada vez mete más su nariz tratando de proteger a los pacientes, poniendo reglamentos a los dentistas, a los consultorios dentales que se tienen que observar y antes no era necesario. La parte gremial también, las asociaciones, las convivencias van evolucionando y la macroeconomía. Entonces, todo esto que es el entorno, no podemos cambiarlo, pero tenemos que adaptarnos. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para adaptarnos a todos esos cambios que estamos viviendo? ¿Somos conscientes de ellos o tratamos de evitarlos y de observarlos y de enfrentarlos como si con eso pudiéramos evitar las consecuencias de los cambios? Y estamos seguros que eso no se puede hacer. Entonces, lo que ponemos nosotros es una resistencia al cambio. Y la resistencia al cambio, en el menos malo de los casos, es por desconocimiento, es que no reflexiono las cosas, es que no me doy cuenta de lo que está pasando, no pongo atención. Pero de nuevo, el dejar de actuar en consecuencia ante los cambios no nos exime de las consecuencias que nos ocasiona. Entonces, aunque exista un desconocimiento, hay una máxima en la ley, que la ley se tiene que cumplir aunque no se conozca, porque pues sería muy fácil que todos dijeran, es que yo no sabía. Pues la ley hay que cumplirla y los cambios cobran eso. La otra, que es una de las más comunes por las cuales nosotros ponemos una resistencia al cambio, es por la comodidad. Nos da flojera salirnos de nuestra zona de confort. Nos da flojera sentirnos algunas veces ignorantes o inútiles. Nosotros sabemos hacer las cosas muy bien, las que sabemos hacer porque las hemos aprendido y porque las hemos repetido y porque las hemos perfeccionado, pero cuando esas cosas que hacemos ya no sirven y tenemos que hacer cosas nuevas que no entendemos o que no conocemos o que no somos buenos haciéndolas, entonces tratamos de evitarlas porque es muy, muy difícil para cualquier ser humano sentirse inútil. La otra es el miedo. ¿Qué les parece el miedo? El miedo es un obstáculo que no existe en la realidad, está en nuestras cabezas nada más.
está en nuestra mente. El miedo paraliza a la gente, el miedo no permite que avancemos en cosas nuevas. Y la otra, pues, es la falta de recursos. La falta de recursos es una parte de lo que yo llamo el círculo vicioso, porque no tenemos pacientes en una clínica o no tenemos ventas en una empresa y por lo tanto no tenemos dinero. Al no tener dinero, no podemos nosotros actualizarnos en nada. Seguimos estáticos haciendo como momias, como zombies, lo mismo que estamos haciendo. No tenemos forma de invertir en el negocio y de renovarlo y no podemos entonces tener una estructura sólida, robusta, que nos permita volver a conservar a los pacientes. Y entonces tenemos este círculo vicioso en donde no salimos de él y seguimos dando vueltas y seguimos dando vueltas. Y algún día, los que se sientan que estén en ese círculo vicioso, tienen que cortarlo. Y en mi experiencia, la manera más fácil de cortar con un círculo vicioso para convertirlo en un círculo virtuoso es a través de la actualización, es a través de la capacitación, es a través de la educación. Y esa educación de manera continua. Cuando nosotros sabemos lo que necesitamos hacer, cuando nosotros aprendemos de los expertos el conocimiento y obtenemos la información, entonces sabemos en dónde tenemos que invertir y podemos empezar a pensar en hacer estructura y con esos cambios vamos a lograr pacientes para tener dinero y estar dándole vueltas a ese círculo virtuoso. Lo que siempre les he dicho, cuando yo hablo con los dentistas y les invito a que capaciten a su asistente dental, su respuesta es siempre la misma. Si la capacito, se me va a ir. Y encontré este post que me parece genial, en donde Henry Ford decía, solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan. Es no formarlos y que se queden. Por otro lado, Richard de Branson, de la línea Virgin Air, y que es uno de los hombres más ricos del mundo, y es muy admirado porque es alguien muy poco formal en su forma de ser, dice, forma bien a la gente para que pueda marcharse, trátales mejor para que no quieran irse. Y de Harvard, el director dice, si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Yo espero que con estos tres dichos, que no soy capaz yo ni siquiera de intentar mejorarlos o explicarlos, porque per se se explican y están como el agua, totalmente transparente y son en blanco y negro, hay que capacitarse, uno, y hay que capacitar al personal. ¿Cuál es la diferencia entre cambio y evolución? El cambio, cambiar por cambiar, puede ser que nos deje exactamente iguales, pero también puede ser que nos vaya peor con el cambio. En el mejor de los casos, y ojalá así fuera, si los cambios que hacemos los hacemos sin estructura y sin sustento, pues, y es lo que todos esperamos, que al cambiar nos vaya mejor, pero eso no está asegurado. La evolución es el desarrollo positivo gradual, es el desarrollo positivo gradual, y eso tiene que ver con una guía que tengamos nosotros hacia el cambio. Siempre se ha hablado de los maestros, de los profesores, de los sabios, de los mentores, y lo que ellos hacían era guiarnos, dándonos luz, siendo nuestro faro para llegar a puerto seguro en ese cambio que nosotros queríamos hacer. Hoy se llaman coaches. Hay mucha gente que se capacita para ser coach y lo que hace es irnos dando asesoría y guiándonos.
como todo en la vida, hay mucha gente poco ética, hay mucha gente poco profesional, que lo único que quieren, nos prometen las perlas de la Virgen ante los cambios que queremos o que ellos nos pueden guiar, y la verdad, lo único que quieren es el dinero y no responden. Pero es una de las alternativas que tenemos, pero si no, la otra son las escuelas o los libros o las conferencias. Y nosotros estamos metidos en esta parte. No estamos diciendo que seamos la única opción, somos una de las opciones. Y nosotros hemos dividido el curso y en nuestra cabeza está muy claro, y así debería de ser toda la educación continua. Lo primero es intentar educar a la gente. Educar a la gente, cuando nosotros vamos a la escuela, vamos a aprender cómo se aprende. Vamos a aprender. Hoy la información cambia tan rápido, de nuevo, cambia tan rápido que tenemos que ser capaces, primero, de aprender, luego de desaprender y luego volver a aprender. Porque las técnicas que por ejemplo, se aprendieron de Black, un dentista en la universidad, en la que estuvo acostumbrado y en su cabeza tenía un mindset muy claro de cómo tenían que hacer las cosas, pues hoy tiene que desaprenderla cuando la contrastamos, por ejemplo, con la odontología poco invasiva, que es diametralmente opuesto, es el otro lado del péndulo, en donde el dentista tiene que no solamente aprender la nueva, pero desaprender lo que aprendió. Entonces, lo que nos da la educación es la posibilidad de entender que nosotros podemos desarrollar nuestras facultades intelectuales. Y ese desarrollo, que es un desenvolvimiento, un crecimiento, es a través, insisto, de aprender, desaprender lo que se necesita desaprender y volver a aprender lo nuevo que está. Y como el cambio es vorágine, es rapidísimo, es constante, pues tenemos que estar educados a hacerlo de manera continua. Por eso se le llama educación continua. Nadie puede parar. Por otro lado, la diferencia es en la actualización. La actualización, existe información afuera. Y esa información, yo ya tomé un curso, lo tomé hace 2 años, esos 2 años ya están obsoletos quizá, o están a punto de ser obsoletos, y entonces necesito hacerme de la información más actual. Pero esa información tiene que resultarme útil y tiene que resultarme posible de usarla. A mí no me sirve de nada actualizarme en técnicas que yo no voy a poder aplicar en mi vida cotidiana. Entonces, esa actualización me tiene que dar todas las herramientas, toda la información para poder llevarlas a cabo. Y la capacitación es la manera de ser diestro, de desarrollar nuestros talentos para hacer esa actividad. Sé lo que tengo que hacer, sé cómo hacerlo, pero no sé si lo hago bien. Entiendo que tengo que tomar ciertas precauciones, tengo que llevar ciertos lineamientos, pero no soy diestro, no soy talentoso para hacerlo. Y eso lo que me lo da es en la repetición. Entonces, nosotros lo que invitamos en el curso es a que la gente se eduque, que tiene que aprender, que esté actualizada cada vez con lo último que exista de información, de técnicas, y que ellas entiendan que hacer la misma situación miles de veces sin un espíritu de mejora no existe. Para que haya una mejora, se tiene que tener esta actitud de hacer las cosas mejor y más rápido. Siempre bien y a la primera. Y eso es a lo que nosotros invitamos a la gente que se inscribe a nuestro curso. Existen, como ustedes saben, hubo un curso el año pasado que constó de 9 conferencias en vivo que luego se pusieron disponibles de manera grabada. Con el email de Gmail que se tiene acceso a la intranet, pues la veía la asistente y la veía la recepcionista y la veía la persona que hacía la limpieza, pero también a veces la veía el dentista y luego la discutían y están disponibles para verlas. En la primera parte del curso fue mucho más básico, fue una embarradita, fue una introducción
Y en este segundo curso, donde va a haber 10 conferencias, estamos mucho más metidos al tema ya de la odontología con temas que son más prácticos. Si ustedes quieren comprar nada más las 10 conferencias de este año, que las pueden ver en vivo y las hayan visto en vivo o no, las pueden ver de nuevo grabadas hasta enero del 2019, en el momento que ustedes quieran, solamente tienen que pagar 360 pesos. Si a ustedes les interesa tener las 10 conferencias de este año más las 9 conferencias del año pasado, entonces el costo serían los 560 pesos. Piensen en una inversión y si tienen posibilidades de por 560 pesos recuperarlos con creces. Y nosotros estamos seguros que un material que no les eche a perder su asistente, un cliente que por mal servicio no les haga perder su asistente, paga sobradamente esa inversión y les dará muchas ganancias más. Yo con esto termino y paso el micrófono a Patricia para que ella continúe con la segunda parte de lo que las asistentes dentales deben responder. Muchísimas gracias y esperamos que se animen a inscribirse. Un abrazo y lo mejor para este año. Bueno, ahora sí. Bueno, pues muy buenos días y pues, como les comentaba Héctor, pues los mejores deseos para este año que ya está muy empezadito, pero pues ya saben, buenas vibras, mucha prosperidad, mucha salud. Pues bueno, el tema de hoy que vamos a ver es a raíz del curso pasado, nos hicieron comentarios las personas que se inscribieron que si no iba a haber algún examen, una forma de autoevaluar qué tanto captaron, qué tanto les faltó, en fin. Entonces lo que se nos ocurrió hacer es una pequeña serie de preguntas, 10 preguntitas, las cuales las lanzamos y algunos las respondieron, otra gente recomendó. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, vamos a sacar esas preguntas para que ustedes, les voy a dar unos microsegundos, para que ustedes puedan saber cuál es la respuesta, la respuesta acertada. Y si en un momento dado ustedes tomaron el curso, pues pueden más o menos ir autoevaluando cómo están, y para quienes no lo han tomado en un momento dado, pues sepan que siempre hay forma de crecer, que no solamente es el 2018 y que son nuevos temas, y vamos a hablar de resinas, y vamos a hablar de cementos, de alginatos, de toma de radiografías, sino que también esos temas que tomamos el año pasado son también importantes y básicos. Muchos de ellos, por ejemplo, bioseguridad, control de infecciones, hablamos mucho de aspectos personales, pero en fin, bueno, vamos a dar inicio. El primer tema que tocamos el año pasado fue asistente dental de excelencia, imagen y comportamiento. ¿Qué vimos en este tema? Los potenciales, los desarrollos, la autorrealización, la actualización, cambio, evolución que ya habló Héctor, cómo parecer y intentar ser un accidente de excelencia y lo que era la imagen. Yo les lancé esta pregunta, número 1. El estado ideal de las uñas del asistente dental. ¿Cuál ustedes creen que sería la respuesta correcta? Vayan apuntándole ahí cuántas van haciendo de aciertos. Uñas medianamente largas, no importa porque se usan guantes, máximo 3 milímetros, totalmente pintadas o sin pintar, no importa, siempre que estén arregladas. ¿Cuál piensan que es la respuesta correcta? Ok, ahí va la respuesta. Si tomamos la primera opción, no importa porque se usan guantes, equivocado. ¿Por qué? Ustedes vean estas diapositivas, vean estas fotos, y aunque no traiga guantes, en algún momento ustedes tienen contacto con los pacientes y el paciente está viendo esas manos. Vean que aquí una técnica de radiografía, una técnica de cepillado, estas uñas mal afeadas, pues también
no abran bien. O estas uñas todas carcomidas, que al final esto es un alto riesgo de infección. ¿Por qué? Porque esto es la piel, acuérdense que es una barrera de protección. Aquí estamos hablando prácticamente de mucosa, aquí no hay protección y es muy fácil que ustedes se pueden contaminar. Entonces vemos que no importa que los guantes se usen o no guantes, pues esta no es la respuesta correcta. No importa siempre que estén arregladas, pues sí importa, porque al final arregladas, pues implica que tanto es arreglada, que traiga las uñas largas, que las traiga sin el pellejo, pero al final aquí nos habla un poco de lo que es largo, pues también sí importa. Nos habla uñas medianamente largas, ok, para ustedes este tamaño de uña sería el correcto. Unos me pueden decir que sí, otros que no. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es largo? ¿Qué tanto es corto? Bueno, se define dentro de o sea, que un largo que debe ser apropiado es el de 3 milímetros. Si ustedes ven sus manos por la palma, tiene que sobresalir 3 milímetros. Ese es el largo que tendrían que traer sus uñas, estén pintadas o sin pintar. Quizá los hombres, pues a lo mejor se las cortan un poquitito más, pero por lo menos como mujer, este es el largo aceptable. Ok. Número 2, pregunta. El segundo tema que vimos el año pasado fue responsabilidades del asistente dental efectiva. ¿A qué se refiere esto? Pues tocamos temas como la historia, la definición de asistente, la diferencia con un higienista, las labores. En la clínica, todo lo que ustedes tienen que hacer, esto lo estuvimos analizando, recepción, preparación, despedida del paciente, la asistencia al odontólogo directo e indirectamente, porque ustedes muchas veces hacen procedimientos ya sin que esté el doctor presente. Vimos que en el área administrativa también es importante cómo manejar la agenda, la facturación, la información que se le da al paciente. Y aparte, pues tienen otras labores ustedes como son bioseguridad, el SEIE, que es el SEIE, mantenimiento de equipo, instrumental y relación de depósitos, bancos. O sea, estos temas son los que tocamos el año pasado en nuestra segunda charla. Y a raíz de eso hicimos esta pregunta. ¿Qué filosofía de trabajo debe adoptarse? ¿La del jefe o la propia? Y aquí las opciones son la que convenga al paciente, sea del jefe o sea la propia, la del jefe aunque esté equivocado, la propia, es decir, las de ustedes como asistentes, aunque esté en contra del jefe, o 4, negociar con el jefe lo que es mejor para el paciente. Ahí están. ¿Ya tienen su respuesta? Vamos a ver cuál es la correcta y cuál es no. La primera, la que convenga al paciente, sea el jefe o sea la propia. Aquí esto se puede confundir, porque obviamente nosotros nunca queremos el mal para el paciente. Obviamente todos somos humanos, llegan a cometerse errores, pero nuestra intención siempre ante los pacientes es hacer lo que le convenga, hacerle el bien. No podemos pensar qué es lo que le convenga al paciente, porque si el paciente se le ocurrió que hoy no llegaba a la cita porque tiene otra cosa que hacer, pues, ay, bueno, no se preocupe. O simplemente que el paciente decide no pagarles eso porque él considera que está muy caro, pues tampoco es lo que conviene al paciente. O el paciente les va a estar diciendo, pónganme aquí, lléguenme acá. Pues no, por eso estamos haciendo desde antes un plan de tratamiento, un diagnóstico. Entonces, esta no puede ser la correcta. La que convenga al paciente sea el jefe o la propia. Negociar con el jefe lo que es mejor con el paciente. Ustedes no pueden estar negociando. No, doctor, pues bájenle el precio. No, doctor, pues sí, den el chance que entre ella. No, o sea, no. Negociar con el jefe lo que es mejor para el paciente, al final sus jefes, sus doctores, sus doctoras son los que están decidiendo. Ustedes simplemente están ahí, sí llegan a acuerdos en un momento dado. Esas son reuniones que se hacen, que ese tema también lo tocamos en este segundo tema el año pasado. Y entonces, obviamente, siempre estamos en aras que sea lo mejor para el paciente. La filosofía debe adaptarse, la propia, aunque esté en contra del jefe, pues no es posible.
No, pues es que el doctor no está bien, no, es que así, el doctor no sabe, el doctor nomás llega y trabaja, yo sé cómo se maneja, yo sé cómo decirle, yo sé cómo hacerlo. Pues no. Fíjense, ustedes cuando ustedes tuvieron la oportunidad de ver esta película de los Cuatro Fantásticos, había un jefe, que era el hombre elástico, no me acuerdo cómo se llamaba, Reeves, y resulta que aquí el Johnny de Fuego, ¿qué pasa? Él empieza a hacer lo que se le da la gana, él empieza a decidir, no lo va a hacer así, eso está mal. ¿Y qué pasa? Que empieza a haber un caos, porque entonces no se están siguiendo una regla. Y entonces aquí podemos tener parte de ese staff perdido, porque simplemente hay que llevar un protocolo que lo dicta el jefe. Por lo tanto, la respuesta es la del jefe, aunque esté equivocado. Recuerden que el que paga manda. Y aquí es donde entra esa relación de odontólogo-asistente a través de objetivos, planes de acciones y resultados, que eso es lo que ustedes van a hablar, cómo manejar, cómo hacerlo con los pacientes. No es que ustedes estén imponiendo, simplemente están llegando a acuerdos en planes de trabajo. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, la respuesta correcta es la del jefe, aunque esté equivocado. Y si se equivoca, vuelve a mandar. Ya en un poco son de broma. Que pues sí, que a veces, no, es que el doctor tiene ideas así del siglo pasado, hasta parece arcaico. No, es que las nuevas técnicas y todo. Entonces, pues no es la forma. Simplemente el jefe es el que lo dicta. Por eso pueden, métodos sí existe el diálogo. No es imponer, es un diálogo en el cual se pueden llegar a acuerdos. Hay cosas que no se pueden llegar a acuerdos. Hay cosas que son reglas. Es como en casa. Hay cosas que son reglas y no se cambian. Y en un momento dado, pues obviamente de aquí, pues ya el doctor va a depender, pues qué tanto les deje hacer usted tratamientos o, por ejemplo, tomar impresiones, radiografías en forma independiente. El tercer tema que tocamos el año pasado fue conociendo la odontología. Hablábamos de historia, de la cavidad oral y su importancia, de los dientes y sus características generales, los términos de odontogramas, terminología dental, las denticiones y su importancia, las restauraciones y rehabilitaciones. Y hablando de esto, pues hablamos un poco de lo que fue dientes, cómo están conformados, en fin, todo lo que les comenté ahorita hace un momento. Y si tomamos, por ejemplo, aquí la pauta del diente, pues tenemos que el diente tiene 3 capas, esmalte, dentina y pulpa. Yo siempre les pongo el símil dentro de sus debidas proporciones, como una rebanada de pastel. Ustedes agarran el pastel, lo parten y van a encontrar lo que es el merengue o la parte de arriba viene siendo el esmalte. El bizcochito va a ser lo que es la dentina y lo que va a ser el rellenito vendría siendo la pulpa. Y en esa forma, pues podemos ver que es una forma más fácil de explicar lo que son las capas del diente. A raíz de esto, lancé esta pregunta. ¿El esmalte dental no es susceptible de remineralizarse? ¿El esmalte dental es menos duro que los huesos? ¿Es más duro que los huesos o es igual de duro que los huesos? Al final estamos hablando de que es una estructura muy parecida a huesos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Ya la tienen? Ahí va. El esmalte la primera es, no es susceptible de remineralizarse. Esto está incorrecto. El diente no puede regenerarse, pero sí puede remineralizarse con flúor. ¿Qué es la remineralización? Bueno, este tema, les digo, los tocamos en ese tema de conociendo, pero en una forma resumida, podemos decir que el diente en general está formado por minerales de calcio, de fluoruros, tiene fosfatos y está formado por calcio y fosfatos y iones hidroxilo. Cuando ustedes toman todos esos suplementos de flúor a través de pastas, de enjuagues, de geles, ¿qué hacen? El diente están remineralizando y lo que hacen, poco más, poco menos, es que algunos iones cambian y se transforman en fluorapatita. Por lo tanto, vemos que cada vez que nosotros comemos y baja el pH, es decir, nuestra boca se vuelve más ácida, esos ácidos o todas las sustancias que entran y bajan ese pH en boca, ¿qué va a hacer?
que va a estar en contacto con la placa bacteriana, que es donde se encuentran todos nuestros bichos, todas nuestras bacterias, todos nuestros gérmenes, y estos bichos, estas bacterias van a convertir esos alimentos en ácidos. Esos ácidos son los que van a penetrar al diente y es lo que va a provocar la desmineralización. Cuando esto es en una forma muy superficial, el diente constantemente se está desmineralizando con todos los alimentos que tomamos, desde una copa de vino, les repito, desde un limón, en fin. Aquí la intención está que si nosotros ese diente lo estamos remineralizando con sustancias como sería la pasta, los enjuagues o incluso la misma saliva, también se da un efecto de remineralización, que es el efecto buffer. No me voy a meter hoy en esto está ya enfocado en la plática, lo hablo más ampliamente, pero bueno. Si la segunda respuesta era, ¿es menos duro que los huesos? Veamos cómo está conformado un hueso. Un hueso está formado normalmente por 45% de minerales. Esos minerales, la mayor parte son fosfatos y calcio. De ahí la importancia del calcio, de tomar complementos, suplementos de calcio o alimentos que tengan calcio. Porque somos mayormente 45% es calcio. Tenemos 25% de agua, 30% material orgánico. ¿Qué es el material orgánico? Es el famoso colágeno, es la famosa elastina, es lo que le va a dar al hueso, sí es rígido, pero le da cierto grado le va a dar soporte. Entonces, en los huesos tienen 30% de esto. Si lo comparamos con un diente, el diente tiene 94% en relación con 45. Aquí habla de hidroxiapatita. ¿Qué es la hidroxiapatita? La hidroxiapatita viene siendo una composición de calcio y fosfato, que ya lo tenemos arriba, y se le añaden iones hidroxilo. Pero vean la proporción, 94% contra 45%. Y aquí está la clave de la dureza de los dientes. Tienen menos agua, y tiene un poco menos de material orgánico, que lo que les decía del, ¿cómo se llama? De lo que le va a dar soporte. Donde va a haber más material orgánico del esmalte es en la dentina. Pero bueno, si lo vemos así a grosso modo, que entonces vemos que puede ser igual de duro que los huesos, y por supuesto, el esmalte dental es más duro que los huesos. Esta es la respuesta correcta. El tercer tema que tocamos el año pasado fue asistente dental, coadyuvante de la salud dental y periodontal. ¿Qué temas vimos? Hablamos de la saliva y la importancia del pH, que es lo que les decía ahorita del efecto buffer, caries y enfermedad periodontal, hablamos del cuidado profesional y educación y motivación al paciente. Aquí el cuidado profesional es todo lo que son medidas de prevención. Este año vamos a dar la segunda parte, vamos a estar hablando, complementando este tema, vamos a hablar más de prevención, lo que son las pastas, de qué están hechas las pastas, para qué sirve cada cosa. Estamos hablando de fluoruros, vamos a hablar también de enjuagues, cuál es mejor, cuál es no, por qué sí, por qué no, en fin, vamos a complementar este primer tema que ya vimos el año pasado. Y la pregunta que yo metí en esto fue, la odontología más económica es la preventiva, la rehabilitación integral, la que se ajusta al bolsillo del paciente, o la odontología cosmética. ¿Ya tienen su respuesta? Vamos a ver. La odontología más económica es la rehabilitación dental. Ustedes me van a decir si sí o si no. Llega el paciente, hacen su odontograma, que esto también ya lo checamos el año pasado, los numerologías, que si es mesial, que si es distal, que cuál es cuál, en fin, esto ya lo tocamos este tema en el curso pasado, y veíamos, por ejemplo, si vemos este paciente, pues está lleno de restauraciones, de coronas, de tratamientos, en fin. Entonces, no podemos, y todo esto que se ha hecho el paciente, o que se va a hacer, al final es economía, al final le está costando al paciente. Por lo tanto, aunque digamos, es que se lo está haciendo en cuanto se lo está picando, pues no es una odontología económica. Entonces, de rehabilitación integral, aunque sea a tiempos en cuanto le duele al paciente, no es económica, porque el paciente ya le está gastando o ya gastó. ¿Sería la que se ajusta al bolsillo? Pues si ese fuera el caso, pues el paciente pierde un diente y ya no se hace nada,
y pues si ya no gastó y se ajustó al bolsillo, pues no, esto no es económico. ¿Por qué? Porque al final los dientes se van a empezar a extruir, se va a cerrar el espacio, ya no puede tener mayor eficiencia en la comida, a la hora de comer. Entonces, pues una cosa nos lleva, entonces no puede ser esta. Si pensamos a lo mejor en implantes, pues impensable. Sabemos que va a ser lo más caro, entonces tampoco va a ser una odontología económica. Si hablamos de un puentecito fijo, pues también le tiene que invertir el paciente y por supuesto pensar en una prótesis removible, pues sí va a ser lo más económico después de no hacerse nada, pero al final sigue invirtiendo el paciente. Entonces, esta definitivamente tampoco es la respuesta. La odontología cosmética, para aquellos que no sepan qué es odontología cosmética, pues esto implica simplemente el paciente se quiere ver mejor, quiere lucir dientes más blancos, más derechitos, en fin, son tratamientos extras que no está de por medio una caries dental, podríamos decirlo así. Entonces, en esta cosmética vemos que si el paciente no, pues que está chuequito, que el único pecado de diente a lo mejor fue que está chiquito, pues bueno, que el paciente, pues no, el diente que está muy oscurito, que le ponen aquí su carilla, en fin, por la razón que ustedes quieran, el paciente se pone una carilla. Esa es una odontología cosmética. Que el paciente se quiso hacer un blancamiento, es odontología cosmética. Económica, pues sí, puede ser en lugares más, otros menos, pero al final el paciente está invirtiendo. ¿Cómo podemos revertir esto? Pues simplemente a lo mejor el tipo de alimentación, lavarse los dientes cuando tomamos sustancias que sabemos que nos van a afectar, como la Coca-Cola, no se diga, el vino, las personas que fuman, lo que es el puro, en fin. Entonces, todo esto al final, pues, nos conlleva a que los dientes se vayan manchando. Por lo tanto, ¿cuál sería la odontología más cosmética, más económica? Pues es la preventiva. Si nosotros ayudamos a nuestros pacientes, y aquí la foto pues dice más que 1000 palabras, si empezamos con hábitos desde la infancia, ¿qué va a pasar? Con hábitos, ¿qué va a pasar? Que el paciente va a aprender que hay que lavarse los dientes, que los dientes si no se lavan se van a picar, en terminología coloquial, se van a inflamar las encías, te va a doler, vas a tener que ir al dentista, te va a costar, en fin, entonces es promover y no solamente son hábitos, es a través del ejemplo. Si ustedes como padres, el niño ve que se lavan los dientes y si ve que nunca se los lavan, pues el niño, pues ¿para qué me los lavo? Si mi papá no lo hace, como que porque yo, ¿por qué no? Entonces se empieza con hábitos y empieza con el ejemplo. Entonces la odontología más barata es la prevención. Si ustedes pueden ahorita, y no dudo que ustedes que están dentro del medio dental, muchos de sus hijos podrán ser adolescentes o incluso ya hasta 30añeros, 25 años, ustedes mismos con 0 caries. Entonces habla de prevención. Esta es la odontología más barata definitivamente, más económica. El otro tema que tocamos fue control de infecciones y bioseguridad. En este tema hablamos desde esterilizaciones, desinfecciones, contaminaciones cruzadas, hablamos de las vacunas que ustedes se deben de colocar dentro del consultorio, cómo hay que lavar, qué se puede hacer, las soluciones enzimáticas, en fin, todo un tema muy amplio y simplemente la conclusión en este tema era aumentar la seguridad clínica de nuestros pacientes, debe aumentar nuestra propia seguridad. No se trata solamente del paciente, la medida que ustedes protejan al paciente, ustedes también se están protegiendo, se están con esas barreras, con un correcto lavado, esterilizado, desinfectado, desde cómo lavar el instrumental, si me pongo guantes, no, los echo nada más con agua con jamón ahí remojando, en fin. Todos estos dudas, todos estos cuestionamientos los dimos en ese tema en el 2017 y ahí va la pregunta. La correcta esterilización se logra con cloro, soluciones cuaternarias de amino, que es el común y corriente benzal o CRID, con ninguna de estas dos o con cualquiera de estas dos. Ahí va la respuesta. ¿Ya tienen su respuesta? Perfecto. Primero tendremos que hablar qué es esterilización. Nos están preguntando que si la correcta esterilización se hace con cloro y con benzal,
¿Qué es esterilización? La esterilización es la inactivación de virus, destrucción de gérmenes patógenos, incluyendo bacilo de la tuberculosis y las esporas. Aquí está la clave. En una esterilización, en una desinfección puede usted llegar hasta el bacilo de tuberculosis para atrás. En el consultorio y en la esterilización incluye las esporas. Las esporas es lo más difícil de destruir y solamente se da por ciertos medios. Por lo tanto, si estamos hablando de esterilización y aquí están nuestras preguntas, ¿cuál sería la respuesta? Tenemos que hablemos del benzal o el cuaternarias de amino, benzal o crit. Estas soluciones solo destruyen salmonela. ¿Cuál es la salmonela? Pues la que se encuentra en la clásica que me dio una diarrea porque me tomé unos taquitos en la calle o ando con chorrillo, entonces esto es por salmonela. Se usa y solamente se usa para mantener el instrumental que retiro del esterilizador, es decir, durante un tratamiento. El doctor va a hacer una cirugía y entonces está usando a lo mejor el elevador, el forceps o algo especial dentro del tratamiento que está haciendo y quirúrgico, y simplemente el instrumental, una vez que ya se abrió, se sacó de esa bolsa, pues para que no esté a temperatura, ahora sí que al medio ambiente, se mete en estas soluciones. No va a esterilizar, simplemente mantiene aislado de ese medio ambiente. Y si hablamos del cloro, pues el cloro este es un desinfectante de nivel bajo, realmente, y tenemos el cloro. El cloro también es un desinfectante de nivel bajo. Es lo malo del cloro, y para quienes usen para todo el cloro, para desinfectar, para limpiar la unidad, para echárselo a la succión, mal. Están acabando con su equipo, están acabando con su instrumental, y en este tema que tocamos, pues yo les di alternativas para que no ocurra esto. Entonces, el cloro, fíjense, es efectivo contra el virus del VIH, del SIDA, pero no contra el virus de la hepatitis. La hepatitis al final es más lábil, es decir, es más fácil que se pueda destruir que la de la hepatitis. Pero bueno, eso te digo, todo esto lo tocamos en este tema. Por lo tanto, vemos que ni el cloro ni el benzal o el crit son soluciones que se puedan usar para esterilizar. Aquí la respuesta correcta sería ninguna de las dos. Bueno, el siguiente tema que tocamos el año pasado fue conociendo los materiales, instrumentos y aparatología. Aquí hablamos un poco de la clasificación, de instrumentos cortantes, de lo que son para pulido, en fin. Hablamos qué cualidades tiene que tener un instrumental, porque aunque todos a lo mejor pues qué diferencia puede haber, un explorador es un explorador y un espejo, pues no, hay de marcas, hay hasta unas cubetas, ¿no? Entonces el instrumental que usen ustedes, que no se corroa, que no se pierda, pinzas que no se rompan, en fin, hablamos de cualidades ideales, materiales de uso frecuente, hablamos de aparatología. Y dentro de este tema, pues lancé esta pregunta. Algunas piezas de mano algunas piezas de mano de alta velocidad se pueden esterilizar. Las opciones eran: se pueden esterilizar con calor húmedo, se pueden esterilizar con calor seco, no se pueden ni deben esterilizar. Y la cuarta es: se pueden esterilizar con glutaraldehído por 1 hora. ¿Ya tienen su respuesta? Ok. Vamos a ver las opciones. Piezas de mano se pueden esterilizar. Bueno, hablábamos de esterilización. La esterilización se puede lograr si hablamos de soluciones como es el glutaraldehído es un desinfectante de nivel, así como el cloro y el clit, que decíamos que es de bajo nivel, el glutaraldehído es de nivel intermedio. Entonces, si ustedes lo quieren usar, y a veces lo usan para esterilizar, mínimo tienen que pasar con glutaraldehído. Hay otras opciones con otras sustancias desinfectantes, pero en el caso del glutaraldehído, para que les funcione como una esterilización, entre comillas, en frío,
En frío, ¿por qué? Porque no lo estamos metiendo a ningún medio de calor. Entonces hablamos que aquí les habla por 1 hora. En 1 hora lo que va a hacer es desinfectar, no esterilizar. Entonces son 10 horas y es muy corrosivo, por lo tanto no es. Ahora, independientemente de eso, estos instrumentos, cualquier pieza de mano, o instrumentos rotatorios, no se pueden meter en soluciones porque echan a perder el sistema. Nunca, nunca las piezas de mano, ya sea para las quirúrgicas o con triángulos o piezas de bajo, nunca se meten en soluciones líquidas, ni siquiera en agüita. ¿Por qué? Porque las echan a perder todo el sistema interno. Por lo tanto, no se pueden ni deben esterilizarse, pues no es correcto. Una pieza de mano que no se puede esterilizar, pues saben que cambien de pieza de mano. No es posible que una pieza no se pueda esterilizar porque atenta contra la salud de sus pacientes y también de usted. Entonces, esto no es una opción de compra. ¿Se puede esterilizar con glutaraaldehído? Pues tampoco. Hablábamos que para esto es desinfectante. Para hacer esterilización tendrían que ser 10 horas. Con él, lo malo es que se les va a corroer. Y les dije, la pieza simplemente de mano no se puede. Le podrás meter instrumental, pero piezas de mano, no. Se pueden esterilizar con calor seco. ¿A qué se refiere esto? Bueno, hablamos en esa plática de desinfección, esterilización. La esterilización se puede dar de 3 formas, en frío, seca y húmeda. En frío ya hablamos un poco de soluciones, que puede ser una opción es el glutaraaldehído, que no es lo mejor, existen otras opciones, eso lo toco en esa plática, y mínimo son 10 horas, de 6 a 10 horas, dependiendo de la solución. ¿Qué es la esterilización seca? Pues es el clásico hornito de resistencias, y también sí se puede usar, pero tiene sus pros y sus contras. Eso también tocó el tema quien lo está usando, cuál es la forma correcta de hacerlo. Con 1 hora, les adelanto, no basta. Y el calor húmedo, que es el clásico, es el comúnmente llamado el autoclave, que esto es una esterilización húmeda y por lo tanto vemos que, aparte de eso, si ustedes meten una pieza de mano en calor seco, ¿qué va a pasar? Que van a echar a perder esa pieza de mano, porque aunque se puede esterilizar. ¿Por qué? Porque simplemente todo lo que son los, los empaques, los van a echar a perder. Obviamente todo lo que implica también la lubricación, pues se va ahí a ver una cosa rara. Por lo tanto, la mejor opción es definitivamente el calor húmedo. Van sumando palomitas. Vamos a ver, la clínica dental organizada y eficiente. En este tema hablamos de ergonomía, de charolas dentales, cómo organizar sus charolas, incluso les doy en PDFs ya formas para según el tratamiento y cómo simplificaríamos los tratamientos. Las preguntas fueron, la ergonomía en la clínica dental simplifica tareas y reduce lesiones y cansancio, alenta y complica los tiempos de trabajo, disminuye la productividad y la cuarta fe no aplica en odontología. ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, ahí va. ¿Qué es ergonomía? La ergonomía habla de organización entre personas y su medio ambiente. ¿Para qué? Para que exista una armonía en lo que ella hace o esa persona hace y existe una mayor eficiencia. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es ergonómico y antiergonómico y se está haciendo exactamente lo mismo. Pues esto definitivamente no puede hablarnos de alentar y complicar tiempos de trabajo, al contrario, nos está simplificando. ¿No aplica en odontología? Claro que no, porque tenemos tratamientos desde que yo organizo una charola dental, desde que yo tengo una agenda bien formada, desde que tengo una silla donde sentarme, cómo sentarme, en qué posición, entonces vemos que sí aplica también en odontología, disminuye la productividad para nada, la aumenta. Por lo tanto, la ergonomía simplifica tareas y reduce lesiones y cansancio. Aquí hablamos de las posiciones de las 12, del reloj, en fin, todo esto viene ya en la charla, lo vamos a seguir tomando en un segundo tema dentro de Ergonomía 2, dentro del curso 2018, aún nos quedaron cosas pendientes como sería técnica 4 más. Eso lo vamos a ver este año.
Otro tema fue la reanimación cardiopulmonar y la maniobra de Heimlich. ¿Qué es esto? Hablamos de primeros auxilios, que estos tratamientos esperemos nunca se necesiten en el consultorio, pero si se dan, pues por lo menos que tengan nociones. Y la pregunta fue, ¿la maniobra de Heimlich es equivalente a RCP, técnica para quitar el doctor dental, tomar el pulso cardíaco o técnica para el manejo de ahogamiento y o asfixia? ¿Ya tienen su respuesta? Vamos a ver. Bueno, ¿qué es RCP? Primero hay que ver que el RCP es, yo les di toda la técnica de cuántas ventilaciones, dónde hay que darle el masaje, cómo hay que darle, en fin, todo esto es la RCP. Y esto se da en las clásicas cuando el paciente está dejando de respirar y no sentimos el pulso, y obviamente porque el corazón no está trabajando o está no estamos oyendo simplemente el corazón, o el paciente dijimos que tuvo un paro, ¿no? O no está respirando. Entonces dimos toda la técnica, y aquí lo que nos habla en esta técnica es que hay que dar ventilación, ¿para qué? Para oxigenar a este cuerpo, y masaje cardíaco para que el corazón vuelva a trabajar. Eso sería una RCP, en pocas palabras, y por lo tanto, la maniobra de Heimlich nos habla es una técnica que habla de una contracción subdiafragmática. Sub es debajo, diafragmática, debajo del diafragma. ¿Dónde acaba? Simplemente ustedes sienten abajito de quienes, abajo de lo que acaban todas nuestras costillas en la parte media. Aquí, en esta parte de aquí. Es toda una técnica que también la dimos, es esta. Entonces podemos decir que esta técnica no tiene nada que ver con RCP, porque aquí no estamos hablando que le estamos dando masaje al corazón, ni le estamos dando al paciente respiración de boca a boca, ni nada por el estilo. Por lo tanto, no es equivalente. ¿Es una técnica para quitar dolor dental? Para nada. Que se dé en el consultorio, que el paciente se está ahogando, esa es otra cosa. ¿Es una técnica para el manejo de ahogamiento y de asfixia? Sí. Esta es la técnica. Hay una forma, y esto es bien importante porque sobre todo ustedes si tienen niños chiquitos, esto es muy fácil que pues, se traguen que la monedita, que el dulce completito. Entonces, ustedes pueden evitar que esos pacientes acaben asfixiados o ahogados. Entonces, también hablamos de esto, cómo hacerlo, un poco cuando es en la cuestión de las albercas, que si le aprietan y que si le sacan el agua, en fin, todo esto, hablamos todos estos mitos. Hablamos técnica para tratamiento de ahogamiento y asfixia, que es por alojamiento de cuerpos extraños en vías respiratorias, que es la causa directa de miles de fallecimientos. Es una técnica que no debe faltar en sus hogares y en su vida diaria. ¿Cómo hay que hacerle? Que si le golpeo, no. Eso de golpearle al paciente atrás, no, para nada. Entonces, una técnica específica. Bueno, y el último tema que tocamos fue aportando valor al conseguir fidelización de pacientes y más ventas. ¿Qué hablamos de esto? Pues hablamos mucho de técnicas que empleamos para que esos pacientes se encuentren contentos, fieles al consultorio, que nos recomienden. Y dentro de este tema hablamos del marketing interno. El marketing interno sirve para minar las utilidades, engañar a los pacientes, conseguir la satisfacción del cliente interno o deteriorar las ventas. ¿Cuál sería la respuesta? Pues bueno, el marketing interno, en pocas palabras, es la relación que tienen ustedes con la clínica. También tocamos este tema, pero bueno, no viene ahorita el caso. Y el marketing interno siempre va a buscar satisfacer las expectativas de ellos mismos como cliente interno. Es decir, ustedes juegan el papel con sus doctores de proveedores y clientes. Es decir, si el doctor está contento con ustedes están contentos con el doctor. En fin, hay una reciprocidad en base a términos de acuerdos que ustedes llegan. Esto ya lo tocamos en este tema, pero bueno. Por lo tanto, no habla de minar las utilidades, no habla de engañar a pacientes, no habla de deteriorar las ventas, sino al contrario, es conseguir la satisfacción de esos clientes internos que son ustedes y sus propios odontólogos. Y la última pregunta que lancé fue, después de todo el curso 2017, fue, él y la asistente dental son colaboradores no indispensables en la clínica dental, profesionales de salud, empleados que no necesitan capacitación
o profesionales poco valorados. Ahí van las respuestas. Aquí son algunas de nuestros alumnos de cuando damos el curso presencial. Aquí están otros alumnos y dice, bueno, el asistente dental no podemos pensar que son colaboradores no indispensables. Un consultorio para que maneje, para que sea ergonómico, para que sea productivo, para que todo fluya, para que sea más fácil, se necesita de ustedes. Eso, ustedes, por lo tanto, sí son indispensables en esa clínica. Esta no es la respuesta. Empleados que no necesitan capacitación, no. Lo estamos viendo ahorita, si ustedes de todas estas preguntas y respuestas, muchas no supieron o quedaron con dudas o ni siquiera se imaginaban, pues sí, definitivamente se necesita capacitación, porque muchas veces sus doctores, por las prisas y todo, no pueden darla, y esta es una forma muy práctica de darlo a través de este curso. Por lo tanto, ¿qué es un asistente? ¿Quién es un asistente dental? Es un profesional de la salud que proporciona atención odontológica y asiste al odontólogo. No es lo mismo decir, soy la que le pasa las cosas al doctor, soy la que contesta el teléfono. No, soy un profesional de la salud. Entonces, la respuesta es profesionales de la salud. Profesionales, es que el doctor no valora todo lo que hago yo y los pacientes. Bueno, precisamente en la medida que ustedes se capacitan, ustedes van a hacerse más valoradas. ¿Por qué? Porque definitivamente están emitiendo un respeto, no están a la improvisación, se están preparando y eso las convierte en profesionales de la salud que son muy, muy valorados y valoradas. Pues bueno, estas fueron nuestras 10 preguntas. Si nos quieren mandar ahí nada más para ver cuántas contestaron de las 10 preguntas, hice 6, hice 4, para más o menos tener cómo les fue. Y pues bueno, estamos lanzando nuestro curso 2018, asistente dental. ¿Qué estamos buscando? Pues seguir educando de manera continua, que desarrollen sus facultades intelectuales, morales y afectivas. Acuérdense que también tocamos un poco temas personales de autorrealización, de autoconocimiento en una primera sesión, y actualizamos la información con mejores técnicas, prácticas actuales, capacitamos a través de desarrollos de esos talentos, hacemos personas capaces de desempeñar sus responsabilidades de una forma más efectiva y segura. Ya les comentó Héctor, bueno, estos son los temas que tenemos para el 2018, equilibrio entre asistente dental y entorno, odontología aplicada a la asistencia dental, prevención 2, radiología dental, variables de técnicas de cepillado, no de técnicas, perdón, de todo lo que implica, bueno, vamos a ver nuevos temas, las pastas que les decía, materiales de impresión, resinas, cementos, aclaramiento dental, que es el blanqueamiento, materiales instrumental y equipo, parte 2, y ergonomía, segunda parte. Aquí hablaremos de lo que es técnica 4 manos, que nos lo han pedido mucho. Entonces, las modalidades son, si nada más quieren el 2018, son 10 conferencias que les cuestan 360 pesos. Si quieren tener acceso a las 10 del año pasado, a la hora que ustedes quieran, a las 9, perdón, del año pasado, más las 10 de este año, las pueden ver ya sean, bueno, obviamente las pasadas pues están grabadas, las pueden ver las veces que quieran, las de este año también se van a grabar, las van a poder ver las veces que quieran, o estar en vivo. Así que por 2017 y 2018 les costaría 560 pesos. Pues bueno, esta es la información, y si tienen dudas, si quieren saber dónde poner más informes, pues aquí les dejo la página www.inteligenciadental.com/pagos. Ahí viene toda la información de este curso 2018 y lo del 2017, o cualquier duda, pues les dejo aquí mi celular y me pueden mandar un mensajito, un chat, y pues, un WhatsApp, y ahí ya les contesto. Pues muchísimas gracias, espero que les haya ido muy bien en estas mini encuestas, y pues, si tuvieran alguna duda, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Pati, por esta información. Gracias, Héctor. Y a ustedes, queridos odontólogos, les recordamos que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. Y a quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI para que se acredite su constancia de asistencia digital. Les recordamos que también aquí podrán hacer cambios si son necesarios en sus datos que registraron, y también podrán imprimir la relación de los CADIs que tienen hasta el momento.
No sé si podemos continuar con la sesión de preguntas. Patti, tenemos Sí, claro algunos que sí, mensajes. claro que sí, Diana. Gracias. Bueno, tienen saludos desde Tijuana, de Saludos. la doctora Laura Eternot. Y tenemos una pregunta, dice, buen día, una duda, como doctores, ¿cómo saber a qué parámetros deben tomarse en cuenta para no ser injustos en el pago económico a un asistente? Porque se quejan de que hacen muchas cosas. Y otra pregunta, ¿cómo hacerles saber su rol y posición en el consultorio con respecto al doctor? Bueno, estos temas precisamente los tocamos cuando vimos en el año pasado. Hablamos un poco de lo que es la comunicación odontólogo con paciente, cómo establecer reglas, cómo llegar a puntos intermedios entre que el doctor no se sienta frustrado por su asistente y que el asistente no se sienta como que le están explotando, entre comillas, ¿no? Entonces, pero bueno, a ver, este tema, Héctor les quiere hacer un comentario. ¿Micrófono? Muchas gracias. Bueno, aquí no solamente es un problema que se tiene en el medio de las asistentes dentales. Yo tengo ya 40 años, siempre con la fortuna de liderar equipos desde que empecé a los 15, 12, 15, 18 años. Siempre tuve gente bajo mi liderazgo o que me respondían a mí. Y el problema siempre era cuánto se le debe de pagar a una persona. Hay dos cosas. Uno es, o tres factores que tenemos que considerar. Uno es el precio de mercado. Yo siempre he dicho que cuando uno paga cacahuates, lo que contrata son changuitos. Entonces, la persona que se cree muy lista y que paga un sueldo bajo, tiene que entender que está consiguiendo una persona que no está capacitada, que no tiene una autoestima alta y que no encuentra trabajo en otro lugar. Y entonces ahí es un perder-perder. Cuando el asistente dental gana mucho, pero no es rentable para la clínica lo que se le paga, es un ganar para el asistente y perder para la clínica. Entonces, y al revés, cuando la clínica tiene una buena persona, pero le paga poco, esa persona le va a durar, aunque sea un ganar para la clínica y perder. Lo que se tiene que establecer es un pago que sea, primero, preguntarle a los colegas cuántos son lo que le pagan a sus asistentes dentales. Colegas que tengan el mismo tamaño de clínica de ustedes. Los sueldos varían en México, vamos a hablar en México, que ya después lo pueden convertir ustedes en dólares, pero en cada país es diferente, lógicamente, y en cada ciudad dentro de México también es diferente. Pero lo menos que se le paga a un asistente son 4,000, 5,000 pesos al mes por tiempo completo. No hablamos de medios tiempos, hablamos de jornadas de 48 horas a la semana, ganan entre 4 y 5,000. Pero hay clínicas que les pagan a sus asistentes 12 o 15,000 pesos porque ya son asistentes que toman las radiografías, que se encargan totalmente de la cuestión de la esterilización, que tienen toda la cuestión de la relación con el laboratorio dental y las compras. Entonces, tiene que ser un pacto. El otro tema que hablábamos era, primero fue entonces, yo decía que hay que considerar tres cosas. Primero es el precio del mercado. Si ustedes tratan de contratar asistentes dentales por 4,000 y no les llega ninguno, el precio del mercado significa que está más alto. Si llegan a un punto en donde pagan 5 o 6,000 pesos y tienen 30 agentes que quieren trabajar con ustedes, entonces ahí ya ustedes están encontrando el precio del mercado. La otra es qué es lo que hace la asistente dental, qué es lo que sabe hacer. En la medida que las asistentes se convierten en alguien más valioso, para un personal más valioso para la clínica, el doctor piensa que no puede vivir sin su asistente o se le complica la vida cuando se da cuenta que se va de vacaciones de todo lo que el asistente hace. Entonces, el papel del asistente es convertirse en alguien que sea muy valioso y en la medida que sea más valioso, esa es la medida que tendría que ganar más dinero. Y la tercera es el tiempo. Un asistente que llega muchos años por el simple inercia de los aumentos anuales, pues el sueldo se va convirtiendo más alto. Espero me pude explicar. Ustedes pueden entrar en nuestra página de inteligenciadental.com y en donde dice en el menú Bolsa, ahí tenemos nosotros ofrecimientos
de lo que las clínicas le ofrecen, o los dentistas ofrecen a las asistentes dentales, y también las asistentes dentales que buscan trabajo, el sueldo que están solicitando. Espero que esto les haya servido para tomar la decisión correcta de cuánto hay que pagar, pero es todo un tema, puede tener. Sí, bueno, y ya nada más redondeando con esto, tocamos una plática muy al principio de 2017, los roles del asistente dental, lo que son, lo que tiene que hacer o no, las tareas. Hay una pequeña conferencia que fue de introducción, si ustedes se meten en las pláticas grabadas de asistentes, ahí van a ver un pequeño resumen de cada una de las conferencias que tocamos el año pasado, ¿no? Entonces, igual, doctor, ahí a lo mejor le puede interesar esto. Ok, ¿alguna otra pregunta, Diana? Pues tienes saludos desde Colombia. Saludos, muchas gracias. También de Oaxaca. Les mandan muchos saludos. También estoy viendo que comenta el doctor Raúl Porras, que creo que es de Colombia y es un físico y odontólogo, que son debilidades profesionales y de educación, y es correcto, doctor. Lamentablemente, comparto al 100%, si es así en ese sentido, su comentario, que las escuelas no enseñan mercadotecnia, no enseñan ventas y no enseñan liderazgo. Y son tres cosas que tendría que enseñarle al odontólogo, porque aunque tenga una sola colaboradora, que es la colaboradora, asistente, secretaria, y que también se encarga incluso de la limpieza, pues es alguien con el cual se tiene que aplicar un estilo de liderazgo y lamentablemente no se enseña. ¿Algún otro comentario, Diana? No, Pati, solamente, bueno, los saludos que les envían y las felicitaciones. Pues muchísimas gracias, Pati. Por parte, me despido y les invito de verdad a que se arriesguen a invertir, ojalá los 560 para que tengan todo la completo, pero si no, con las 10 pláticas, en cualquier momento, si ustedes se inscriben a asistentes dentales 2018 con 360 pesos, en el transcurso del año, pueden pagar los 200 pesos extras y les abrimos el acceso a las 9 charlas, para que sea todavía menor el riesgo. Anímense, les garantizo que es una inversión rentable, les agradezco mucho la amabilidad de su atención, les mando un abrazo y les deseo lo mejor para este año 2018. Nos seguimos encontrando en el ciberespacio. Hasta pronto. Pues bueno, yo también me despido y pues ojalá se animen. Recuerden la plática que daremos ya empezando este 2018, va a ser el jueves 22 de febrero, que hablaremos de asistencia dental y entorno. Empiezo a hablar un poco las cuestiones personales, porque yo siempre soy fiel creyente que si yo quiero que mi profesión, mi trabajo me vaya bien, tengo que estar bien yo primero internamente. Pues bueno, pues muchísimas gracias y los mejores deseos para este año. Nos vemos el 22 de febrero. Buena tarde. Gracias, Diana. Gracias, equipo IDE. Muchísimas gracias, Pati. Gracias, Héctor. Pero sobre todo ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos.